Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé, amigos y hermanos que están del otro lado de la pantalla. Esta es mi tercera oportunidad en que puedo dirigirme a ustedes con este mensaje que Dios me ha mandado, que Dios constantemente me ha estado solicitando que yo lo entregue sobre una nueva visión, una visión más profunda del Evangelio, una visión final, que se trata de que el Dios de la Biblia, Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Como decíamos, hay muchos dioses, pero nosotros estamos refiriendo al Dios de la Biblia. Jehová es un Dios tecnológico. Y como llevamos una secuencia de lo que estamos hablando, les ruego, les solicito que ustedes echen mano a lo que yo ya he entregado, al material que yo he entregado ya en las otras dos oportunidades que he podido hacer, ¿cierto?, una grabación para ustedes sobre este mensaje. Esta es mi tercera oportunidad. Y se acuerda que les había hablado que el encuentro de Moisés y Jehová en el monte Horeb, en Madián, era muy didáctico para entender que Moisés, un hombre antiguo, se había enfrentado arriba en esa alta montaña con un fenómeno extremadamente tecnológico y extremadamente difícil para él para comprender, que era el encuentro con un ser espacial, el encuentro con Jehová, un Dios espacial, un Dios de las estrellas, el cual se había manifestado a sus antecesores, a Abraham, Isaac y Jacob, pero nunca le había dado el nombre de yo soy el que soy. Y lo manda a Jehová a hablar con los ancianos. Y habíamos dicho que habían pasado 400 años entre José, que en esa gran hambruna que hubo en aquellos días de José, uno de los 12 hijos de Jacob que formaron Israel, y Moisés, el salvado de las aguas, ¿cierto?, que había sido salvado, recogido por la hija de Faraón y criado por ella. Y Moisés había escuchado, había logrado entender que él era israelita de ese mismo pueblo que estaba extremadamente esclavizado y que los egipcios sobrecargaban de peso. Incluso en ese mismo encuentro de Moisés y Jehová le dice que había escuchado el lamento de su pueblo. Esa esclavitud tan terrible que tenía el pueblo de Israel con respecto a que los egipcios eran verdaderos tiranos con ellos. Y cada vez le daban trabajos peores, más pesados. Sin embargo, en el poco tiempo que tenían los israelitas, los ancianos le contaban las cosas que se venían entregando de generación en generación sobre que había un Dios Jehová, un Dios que se había presentado a Abraham, a Jacob y a Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, quiero decir, y que era un Dios poderoso. Pero ya la juventud, esto me lo reveló el Espíritu Santo, la juventud del tiempo de Moisés ya no creía esos cuentos de los ancianos. Y es por eso que Jehová le manda especialmente a hablar a Moisés, a decirle a los ancianos que se había encontrado con ese Dios que tanto hablaban ellos. Y Moisés tiene temor de que los ancianos no le crean.
Por eso dice Jehová, dice en Éxodo 3, 6 al 7, dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Había escuchado tanto esos cuentos, esas historias que se habían de generación en generación de los ancianos y él nunca creyó que era cierto. La juventud de ese tiempo es como la juventud de hoy día, cuando ya la iglesia se ha enfriado y nuestros hijos no nos creen las maravillosas cosas que nosotros vimos en el pequeño avivamiento que algunos vivimos. Entonces, Moisés sintió, obviamente, que eso que le habían contado, que él creía que era un cuento, nomás una historia, una fábula, era cierto, estaba frente a un ser real. Y tuvo miedo, agachó su rostro. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. En Éxodo 3, 13 al 14, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mire, primero Moisés piensa, ¿qué le voy a decir al pueblo? Sin tomar en cuenta a los ancianos, que eran los que venían entregando esta historia oral de generación en generación. El pueblo, donde habían de todo, gente de mediana edad, gente muy joven, que ya no creían en estas cosas. ¿Qué le voy a decir? Necesito hechos, necesito algo concreto. Bueno, Dios le da su nombre. Yo soy el que soy. En Éxodo 3:16, ahí le da al Señor una verdadera clave. Le dice, reúne a los ancianos de Israel y dile, era importante los ancianos, porque los ancianos eran los que venían, los que tenían la experiencia con Jehová, los que habían vivido algo Jehová, algunos, porque a lo mejor ya no quedaba ningún anciano vivo de aquel tiempo de José. Habían pasado varias generaciones. 400 años pueden pasar muchas generaciones. En 400 años pueden pasar 5 o 6 generaciones, fácilmente. Depende de lo que vivan los hombres. Y que ya no habían sido testigos presenciales de las maravillas de Jehová, las maravillas tecnológicas, las cuales se las voy a explicar yo, sino que ya eran personas que habían escuchado de sus padres, sus abuelos, estas historias. Pero los abuelos, los padres eran los que habían vivido esto. Pero de todas maneras eran muy importantes los ancianos, porque eran los que venían contando estas historias. Y le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile a Jehová, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, ¿ves? De vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Estas historias las contaban los ancianos hebreos en Gosén, donde ellos vivían, y ya los jóvenes, como digo, no las creían.
Por eso Moisés tenía bastante temor, viendo que eran esclavizados también de los otros. Los jóvenes habían hablado, habían escuchado maravillas de Jehová, de ese Dios tan poderoso. Sin embargo, le estaba yendo mal, estaba siendo esclavizado. Entonces, como que no se entendía que un Dios tan poderoso no se apersonara para salvarlos, para sacarlos de esa situación. No sabemos si los jóvenes clamaban, no clamaban. Era un tiempo seguramente en que ya no quedaba fe en Jehová, como hoy día está la iglesia. Es un tiempo muy parecido al de hoy. Ya no quedaban fuerzas tampoco. Los jóvenes seguramente querían escuchar otras cosas. Pues ese Dios Jehová que ellos habían escuchado de los ancianos parecían o no existir, o no tener poder, o no querer eh, ayudar a Israel. Ellos no veían que nada sobrenatural sucedía a favor de ellos. Por eso Moisés tuvo miedo. Entonces Moisés respondió, esto es Éxodo 4.1, diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Esta es consecuencia de lo que acabo de decir. No había fe en Jehová. No había fe en las historias que contaban los que venían de los antepasados, que contaban los abuelos. No había fe en eso. Y ahora resulta que se apersonó este ser, que era Jehová, en un monte alto, y le habla a Moisés, y le dice, le manda un mensaje. Y ahora había que convencer a ese pueblo que ya era incrédulo en estas cosas. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni me oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. O sea, son totalmente incrédulos de esto. Para ellos es un cuento. Hemos visto el ateísmo de nuestros hijos. Hemos visto nuestros hijos que están siendo llevados por cualquier viento de doctrina actualmente porque la iglesia se durmió, la iglesia no se santificó. La iglesia por un tiempo largo hizo uso de las bendiciones materiales, pero no hizo uso de las bendiciones espirituales. Y el diablo, cierto, se infiltró en nuestras vidas, en nuestros hijos. Entonces, por tanto ahora dice en el versículo 3:10, por tanto, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cierto? Manda el Señor a Moisés a enfrentar nada menos que a Faraón. Habían pasado 40 años que Moisés había escapado, ¿cierto? Era una persona que había cometido un crimen y que tenía que pagar cuentas con Faraón. Y también él tenía temor. Este preámbulo lo hago yo en parte para terminar, sería en el caso del tema que estábamos, es la segunda vez que yo hago una grabación, esto es como para completar aquello, pero también para darle cabida a un tema nuevo, digamos. Yo tengo muchos escritos sobre que Jehová es un Dios tecnológico, pero estaba pensando no entregarlo en el orden que yo lo escribí, porque el tiempo es rápido, está corriendo muy rápido el tiempo. Necesito que ustedes entiendan que la Biblia está llena de versículos tecnológicos. Y el tema que voy a tratar hoy día lleva por título La nave de Jehová. Jehová usaba naves. Ya lo dije anteriormente. Que la Biblia está llena de naves interespaciales, tiempo-espacio. Estas naves viajan a través del cosmos y a través del tiempo, o sea, a través del espacio-tiempo, y viajan al futuro lejano,
donde están las moradas celestes, el tercer cielo de Dios, donde Dios siempre ha estado ahí. De ahí Él ha colonizado otros sectores del universo. Después le voy a explicar que en un momento ellos vinieron a la Tierra, a colonizar la Tierra. Y en Job hay muchos datos sobre cómo la Tierra fue formada, cómo Dios hizo de la Tierra un planeta habitable. Y yo quiero tomar este título. La nave de Jehová acompaña a Israel en el éxodo. Ese es el título. La nave de Jehová acompaña a Israel en el éxodo de Egipto a Canaán. Me estoy saltando ahora toda la guerra que hubo de poder contra poder. Hubo una guerra de toma y retoma, toma y retoma, toma y retoma, como estaba viendo hoy día en muchos países. Las tinieblas toman y son sacadas las tinieblas y retoma Dios. Lo estamos viendo en el país del norte, en el gran gigante de Estados Unidos. Toma el pueblo de Dios, retoma el pueblo del diablo. Toma el pueblo de Dios, retoma el pueblo del diablo. Toma y retoma, toma y retoma. Poder contra poder. Así también fue en Egipto, ¿cierto? Cuando Moisés fue. Poder de Dios y los hechiceros, poder del diablo. Y hasta que cayeron los hechiceros solos. ¡Pum! Y le dijeron a Faraón, perdón, este es dedo de Dios. Aquí no hay caso. Egipto entero está destruido. No podemos seguir en la batalla. Se fueron al suelo. Estamos en estos tiempos en que Dios está levantando líderes para hacerle la guerra directa a los estamentos del diablo, a las estanterías del diablo, comandos y agentes secretos que van adelante a desactivar las obras infructuosas de las tinieblas para que caigan. Así como van los comandos de la guerra y botan puentes y botan de todo para que el enemigo quede desconectado. Estamos en esa guerra de toma y retoma. De ahí, cuando Faraón se enfrentó a Moisés, Faraón con el poder de los hechiceros del diablo y Moisés con el poder de Dios, de Jehová. Una guerra de toma y retoma. Entonces, este tema, la nave de Jehová acompaña o acompañó, porque esto ya sucedió, a Israel en el éxodo desde Egipto a Canaán. Es un tema que lo quiero mostrar yo porque es un tema también bastante didáctico. El éxodo es hay muchos fenómenos tecnológicos, hay muchos fenómenos de naves espaciales, hay muchos fenómenos que están relacionados con el fenómeno ovni. Les quiero explicar una cosa, el fenómeno ovni, alguna gente, algunos pastores los consideran como fenómeno del diablo. Pero el fenómeno ovni, hay ovnis del diablo, hay naves y flotas del diablo, como lo vimos en Daniel, ¿cierto? Que se le oponían las flotas en este viaje tiempo-espacio desde el tercer cielo de Dios muy al futuro de la Tierra, donde estamos nosotros los humanos. Y en la era de Daniel se le oponían flotas intergalácticas que le hacían la guerra y no dejaban pasar al arcángel Gabriel. Hay flotas del diablo, pero hay flotas de Dios también. Por eso yo he aparecido justamente porque Dios quiere que muchas cosas sean aclaradas a través de mi persona. Que muchos pastores no la tienen clara, creyendo que todo el fenómeno ovni es un fenómeno diabólico, nada más. No es un fenómeno diabólico, nada más. La Biblia está llena de fenómenos ovni, pero que tienen que ver con los ovnis de Dios. Pero también hay fenómenos ovni del diablo en la Biblia. Como el caso de cuando las naves del diablo rodeaban la tierra, cuando él dice, en el tiempo de Job. Y el diablo sube a acusar a Job, al cielo. ¿Con qué subió el diablo a acusar? ¿Cómo pudo viajar al tercer cielo? En primer lugar, el diablo ya no vive en el tercer cielo, fue echado de ahí. Pero con permiso de Dios puede subir a acusar a sus hermanos, como dice la palabra. Subió con la flota, y con la flota andaba rodeando la tierra. Y Dios le dijo, ¿y tú que andas rodeando la tierra? ¿Has visto a alguien tan justo como Job? ¿Ya? Y después el diablo hace su
su análisis ahí, dice, bueno, si tú le tocas esto, te va a maldecir. Será tema de otra grabación. Pero ahora estamos, que Jehová iba en naves en el Éxodo, ya cuando Israel estaba escapando de los egipcios hacia la tierra prometida que era Canaán. Y guiaba al pueblo de Israel de Egipto a Canaán. Vamos a leer algunas cosas que yo anoté acá en este escrito. Jehová ha decidido personalmente visitar la tierra. Se lo dijo a Moisés. Yo he decidido bajar del cielo, Jehová. Y no bajó Jehová así como Superman, como dicen algunos. Bajó en una nave. Y si bajó en una nave es porque la necesita. Y eso no lo hace más pequeño, no lo hace menos poderoso. Es terrible lo que estoy diciendo. No lo hace menos poderoso. Incluso más meritorio. Porque mucha gente se horroriza cuando yo digo estas cosas. ¡Ay, que Dios es tan grande, que es tan gigante! ¿Que para qué necesita naves? Esta visión que Dios me ha puesto en la mente, que es aclaratoria, va a tener mucha resistencia. Porque Dios está aclarando muchas cosas. Dios está rompiendo todos los mitos. Está rompiendo todo lo que estaba malo. Para que ustedes, para que todo encaje, para que entiendan de qué se trata la cosa. Para que entiendan ustedes que Dios no les podía explicar a los hombres antiguos una tecnología tan grande como la que hoy día tenemos mucha tecnología y podríamos entender muchas cosas. Por eso que a Daniel le dijo, sella esto, porque no está esto, esta visión no está para estos tiempos, sino que está para tiempos modernos. Hombres modernos la van a entender mejor. Y Jehová entonces ha decidido personalmente visitar la tierra para liberar de la esclavitud de los egipcios a su pueblo, Israel. Ya cuando Moisés le va a decir al pueblo de Israel que se le apareció, entonces los jóvenes empiezan a decir, porque parece que fuera realidad lo que nos contaban los ancianos, que nosotros creíamos que eran cuentos nomás. Si nunca vimos ninguna cosa sobrenatural, cada día íbamos de mal en peor, cada vez más esclavizados. Y si alguna vez se nos ocurrió clamar a este Dios jamás no. Por lo tanto, esta cosa se empieza a hacer realidad. Los egipcios eran un pueblo altivo, orgulloso de la época en que vivíamos. Así los egipcios eran como en Estados Unidos de hoy día. El pueblo más importante de ese momento. Les puedo dar un dato. A mí me gusta mucho aprender de muchas cosas. Y también me gusta la arqueología. Y se dice que con los satélites modernos que hay hoy día, se puede ver muchas estructuras que están en los suelos. O sea, se están descubriendo muchas ruinas. Y le digo que lo que han descubierto en Egipto es que Egipto es de otro planeta. Egipto tiene tantas ruinas que lo que han desenterrado en la punta del iceberg es un dedo de todo el cuerpo. Es de un nivel gigantesco Egipto. Los monumentos, Egipto fue tan grande, tan poderoso, que no se compara con nada. Les puedo decir, por ejemplo, que en el templo de Luxor hay un epitafio de Ramsés que dice, mirad mi obra, poderoso de la tierra, mirad mi obra, poderoso de la tierra, y palideced, como diciendo, ¿quién me hace el peso? Mire cuántos años han pasado, ¿cierto? Ahí está el templo de Luxor, Karnak, no sé, creo que es el mismo. Y ahí está parado. Y nadie se puede explicar ese gigantesco templo, cómo se hizo, etc. Y más encima ese epitafio que dice, ¿cierto? ¿Quién me hace el peso? Eran tiempos extraordinarios. Eran tiempos de países muy poderosos como lo que hay hoy día. Nadie sabe si hubo tampoco gran tecnología. Se sospecha que hubo tecnología. Les puedo decir una cosa, que el hierro, cuando se convierte en óxido, o sea, en la tierra,
con condiciones de aire, en el aire, el hierro se destruye muy rápido. Se destruye más lento en el agua, el hidróxido. Pero el hierro no dura más de 1000 años. Por eso que muchas estructuras, si fueron hechas de hierro, ya no existen porque desaparecieron. No porque, no porque las pudieron haber existido. Pudieron haber hecho estructuras. Pero ya no quedan porque en los años las hicieron pedazos. Volvamos al punto entonces, en que este Dios guía al pueblo de Israel en naves. Y esas naves poderosas las vieron todos los pueblos contrarios. Y el terror el terror, digamos, se metió en los pueblos contrarios cuando veían esas gigantescas naves que no las entendían. Guiando al pueblo de Israel, ni el mismo pueblo de Israel entendía eso. Fueron tiempos gloriosos. Dígame usted, ¿alguno de ustedes tuvo esa experiencia? Los apóstoles vieron el tiempo de Jesús y tuvieron al Hijo de Dios. Esa fue la gran luz de ese momento. Noé vio lo suyo, ¿cierto? Un diluvio extraordinario, al cual fue salvado. Y vio todo el mundo antiguo, ¿qué cosas? En ese mundo antiguo pudo haber habido tecnología, de hecho la hubo. Después se lo voy a explicar. Y todo eso fue borrado por agua. Pero el tiempo de Moisés fue un tiempo extraordinario. Porque el poder de Jehová tecnológicamente iba sobre ellos. Y los pueblos malvados de los alrededores huían despavoridos ante el poderío de eso imposible de entender. También Israel no entendía cómo un Dios. Y ante aquella demostración de poder tan grande, Israel muchas veces, aún así, y esto muchas veces se maleaba y volvía al pecado. Bueno, le voy a leer un poco lo que yo escribí aquí. Jehová ha decidido personalmente visitar la tierra para liberar de la esclavitud de los egipcios al pueblo de Israel. Los egipcios, un pueblo altivo y orgulloso de la época, que vivían de acuerdo como el enemigo de Dios, el diablo, le gusta. Acuérdense que la palabra dice, el mundo entero está bajo el maligno. Todo liderazgo que no es de Dios es del diablo. Y ya conocemos cuál es el liderazgo del diablo. Es más vivo, es más pillo, es más astuto, el de mejor carácter, el de mayor carácter, es más violento. Ese va a ser líder. Es más ladrón, etcétera, etcétera. Y Satanás le había dado supremacía sobre todas las naciones de la época. Así como, curiosamente, Estados Unidos, la supremacía se la dio Dios. Aquí, Estados Unidos ha sido un pueblo de Dios, ha sido infiltrado por el enemigo. Pero Egipto era al revés. Era un pueblo del diablo. Un pueblo que tenía ídolos, que no conocía a Dios. Jehová viene del tercer cielo. Estoy explicando, ¿cierto? Viajó en una nave del tercer cielo. No sabemos si vino una flota completa, no sabemos cuántos vinieron, pero la cosa es que Jehová venía en una nave. En el pueblo de Israel se manifestaban dos naves, en Éxodo, dos naves. Jehová viene del tercer cielo y con él su alta tecnología. Y esta estará y estuvo al servicio del pueblo de Israel. Esta alta tecnología que acompaña a Jehová, lo voy a hacer como presente, como que estoy ahí en el Éxodo, viene especialmente en la nave espacial Tiempo-Espacio, en la cual Jehová se movilizó del tercer cielo a la tierra. Leamos Éxodo 4, 1 al 3. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Todavía estamos como hablando del pueblo
de Moisés en el monte Oreb, cuando lo está mandando el Señor. Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él le respondió, una vara. Mire qué interesante. Fíjese, a mí me gustan las plantas. Me hice un botánico autodidacta, porque yo no soy botánico, tengo otra profesión. Tiene que ver más bien con la construcción. Y yo siempre pensé, porque me gustaban las plantas difíciles, las plantas de cerro, habían plantas muy difíciles de cultivar. Yo dije, llegará un tiempo en la tecnología que podremos aplicar una maquinita a una planta, y esa planta difícil la traemos del cerro, la plantamos y esa maquinita la hace crecer. Y la planta se adapta y crece. ¿Sí? Pues con todo lo que el hombre hoy día está logrando en su tecnología, hay muchas ciencias que están avanzando. Está avanzando la ciencia de la genética. En la ciencia de la genética, cada ser tiene un mapeo genético, un genoma. Pues Dios con su infinita y enorme y gigantesca ciencia, ese mapeo ya lo conoce, ya lo conocía, y mucho más. Así que Dios conocía perfectamente el genoma de la vara. Y en este caso la vara la hace que se transforme en culebra, pero también él conoce el genoma de la culebra. Y Dios perfectamente en esa nave trae un arsenal de tecnología, en la cual, y después le voy a explicar que también el ángel de Jehová, dice la palabra, porque Jehová también está arriba, el espíritu también. Y él puede tomar cuerpo en un ángel, el ángel de Jehová, que viene representando a Jehová. O él mismo se transforma acá, pero también está arriba. El Espíritu Santo también puede usted poseerlo a usted y sigue Dios en el tercer cielo. Y puede llegar el Espíritu Santo a muchas personas al mismo tiempo y en muchos tiempos diferentes. En una era, en otra era, hace 2000 años, hace 2000 años. Si la Tierra sigue en el año 5000, si siguiera. Y sin embargo sigue arriba Dios. El Espíritu Santo puede llegar a muchas personas. Pero el único requisito es que esa persona busque a Dios, se limpie. Porque el Espíritu Santo ama la santidad, no el pecado. No mueren personas que buscan el pecado. Entonces, lo que quiero explicar es que Dios puede tomar un cuerpo, Dios puede bajar en un cuerpo, pero baja en un cuerpo glorificado. Si ese cuerpo glorificado es otro arsenal tecnológico tremendo. Tan tremendo como el arsenal que hay dentro de la nave. Ese cuerpo tiene de todo. Puede hacer miles de cosas. Voy a explicar después que cuerpo glorificado, entendí que los antiguos usaban la palabra glorificado para decir tecnificado. Ellos se referían que tiene técnica. Ahora, el Señor entonces produce este fenómeno, ¿cierto? De convertir una vara, no sé si era de almendro, no sé de lo que era, en una culebra, porque conocía el fenómeno de ambas cosas y conocía cómo hacer el traspaso o la transformación de un genoma al otro. Una cosa muy superior a lo que podemos hacer nosotros. Y por eso que la culebra de Dios que le entregó a Moisés era real. Y las culebras que producían los magos era una visión, era un hipnotismo, era una fascinación de que la gente veía, ¿cierto? Algo que no era real. Por eso la culebra real se comió a las irreales. Me estoy adelantando un poco. Entonces en Éxodo 4, 1 al 3 dice, entonces Moisés respondió diciendo, de aquí que ellos no me creerán, etc. Dijo Jehová, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y hizo una culebra y Moisés huía de ella. ¿Ya? Aunque la tecnología actual
este es un comentario, aún no nos permite hacer esto, transformar una vara en culebra, hoy con mucho más ciencia de parte de la raza humana que la que había en el tiempo de Moisés, se puede vislumbrar cómo se logró aquella transformación. Basta con conocer el genoma de la culebra y el genoma de la vara, según la especie de la planta. Ver la diferencia, agregar a la vara o restarle, depende de si le falta o le sobra, o viceversa. Los elementos que faltan o quitar los elementos que sobran, según el caso. Cuando Israel logra finalmente escapar, porque yo quiero mostrar, ¿cierto? Yo me voy a saltar este asunto de la guerra, de toma y retoma de Moisés contra los hechiceros del faraón. Cuando Israel logra finalmente escapar del yugo del faraón y se pone en marcha hacia la tierra de Canaán, siempre iba acompañado de Jehová y su nave, y una nave delante, otra atrás, volando sobre la multitud y defendiéndola de los enemigos en el trayecto. Explico. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardar por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduvieran de día y de noche. Mire, si usted se mete a la internet hoy día y ve algunas características de los fenómenos ovni, se va a dar cuenta que muchos ovnis se han visto que ellos tiran sus propias nubes para camuflarse. Y con esas nubes ellos se camuflan, se tapan y la gente no los percibe. Ellos mismos digamos, emiten esa nube para camuflarse. Muchas veces también se ve la nube y detrás se ve la luz. O sea, hay un resplandor detrás de la nube. Entonces, esta es una característica típica de los fenómenos ovni. La nave de Jehová ella misma fabricaba una nube, la cual la camuflaba de día, de noche, encendía los focos para guiar a Israel. Ahora, eso estoy mostrando yo. Mostrando que la nave, ¿cierto?, siempre iba iluminó el camino del pueblo de Israel. Iba una adelante, otra atrás, y el pueblo de Israel se sentía extraordinariamente seguro. Le cuento yo que a Abraham, Isaac y Jacob también tuvieron fenómenos de naves espaciales que los acompañaron. Y eso se puede sacar por deducción, echando, como quien dice, rebobinando el asunto después, ya cuando ya uno maneja este asunto, esta visión que Dios le está dando, uno echa para atrás la película y dice, estas personas también. Y esas eran las historias que venían contando de generación en generación en la tierra de Gosén, los antiguos, y que los jóvenes del tiempo no lo creían. Claro, si nada había pasado y esos fenómenos se habían acabado. Esas manifestaciones maravillosas de poder de Jehová se habían acabado. Y más encima estaban siendo esclavizados. Hacían los trabajos más pesados. Así que, ¿qué iban a creer a Jehová? Pero ahora aparece de nuevo estos fenómenos, con Moisés aparecen de nuevo. Viene esa guerra, ¿cierto?, en que finalmente el faraón cede, pero después lo sigue. Y trata, como quien dice, de destruirlo. Y al final el que es destruido son los carros de Faraón. No explica eso si el Faraón también murió. No explica si murió algún noble o algún hijo del Faraón. No explica nada. Yo le puedo decir que hay un momento en que las naves de Jehová le disparan con armas intergalácticas a Faraón, que a la madrugada, no se lo quiero leer ahora,
y le vuelan las ruedas a los carros. Naves intergalácticas que va disparando y dice que los dejaron con los carros sin ruedas. ¿Qué le parece? ¿Quién había visto eso? Nadie lo había visto, nadie, porque Dios las cosas las muestra en su momento, cuando son necesarias. Ya le conté que personas que no tenían confianza en mí, yo les dije, bueno, yo les voy a decir algo que nadie nunca ha dicho, que nadie nunca ha notado, y que es verdad, los ángeles no tienen alas. Vean todas las citas. Y comprobaron que los ángeles no tenían alas. Los ángeles bajaban en rayos, bajaban en luces, aparecían de repente caminando, salvo los querubines, que son seres, dice, son seres diferentes, dice que no son seres con rostro humano. Y eso tiene una explicación también. Entonces, Dios está revelando cosas que nadie las había visto, pero están ahí, son verdaderas, son reales. Otro tema corto. Moisés y su encuentro con la nave de Jehová en el monte Sinai. Fíjense, ¿cierto? Del monte Oreb, de Madián, Moisés es ordenado, anda a los ancianos, cuenta lo que te sucedió y desafía a Faraón y en esa guerra de toma y retoma. Esa guerra de toma y retoma se parecía a la película Valkyria, ¿cierto? Donde un general, digamos, decía, hace un complot contra Hitler, ¿cierto? Y tenía 3.000 complotadores. Y resulta que llegaban correos de ellos, que estamos ganando, y llegaban correos de Hitler, no, a este gallo hay que matarlo, hasta que finalmente pierde. Y se tuvo que pegar, no sé si el hombre se mató, se pegó un balazo, comió, no me acuerdo, se comió un asunto de cianuro, pero estuvo a punto de ganar la batalla. Fue una guerra de toma y retoma. Aparecían ciertos correos por todos lados. Vamos ganando, vamos perdiendo, vamos ganando, vamos perdiendo, vamos ganando. ¿Ya? Y acá el pueblo de Israel gozoso sale. Gozoso sale. Otra vez el fenómeno extraordinario que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos. Otra vez estamos viendo estas maravillas. Oye, Jehová es un Dios poderoso. Por eso que danzó Moisés, ¿se acuerdan? Danzó la hermana de Moisés, Aarón. Claro, estaban viendo las maravillas de Dios. Cosas que nosotros no hemos visto nunca. ¿Qué cristiano vio eso? Quizás si lo hubiésemos visto y no tendríamos ni perdón de Dios, que no hubiésemos nosotros mismos ido al pecado de nuevo. Pero cada generación tuvo lo suyo. La de los apóstoles tuvo a Jesús, la de Noé tuvo digamos, la humanidad antigua, que probablemente alcanzó alta tecnología. Yo estoy seguro que... Y todo eso fue destruido. Perdón, Sandrita, tengo café. Me estoy muriendo de frío, pero no tengo salida en este momento. Moisés y su encuentro con la nave de Jehová en el monte de Sinaí. Mire, Moisés sube al monte Sinaí cuando ya saca al pueblo, ¿cierto? Y pasa el Mar Rojo. Y en el monte Sinaí, Jehová baja con la nave. Temblaba todo el monte. Tocaban bocinas. Se veía una nube espesa. Y había un resplandor. Todo. Temblaba todo. El pueblo de Israel tenía terror. Tuvo que Jehová mandarlo a demarcar toda esa zona para que no se acercaran. No sabemos cuál era la tecnología de la nave. A lo mejor se cree que los actuales científicos dicen que no hay mayor energía en el universo que la que produjo el Big Bang, que era la energía que produjo el nacimiento del cosmos, que sería antimateria. Que algunos creen que hubo una explosión de materia con antimateria, ganó la materia y quedó un cosmos de materia, y el cosmos de antimateria desapareció, porque la antimateria solamente se ha podido demostrar que existe en laboratorio, donde todo es al revés. O sea, por ejemplo, en la naturaleza, en todo el cosmos hay 92 elementos naturales que son el más liviano, el hidrógeno, luego el helio. El hidrógeno tiene
un núcleo y un electrón negativo girando en torno a él, hasta llegar al último elemento natural, que es el uranio, con 92 electrones girando, carga negativa, y un núcleo. Pero después del uranio, todos los elementos que vienen son elementos que emiten isótopos radiactivos, que son elementos inestables, que son de laboratorio. Ahí tenemos el plutonio y otros más, Mendeleev, Berkeley, Fermi, un montón, puros nombres de sabios. Pero la antimateria es al revés. Por ejemplo, si hay un átomo de hidrógeno de antimateria, tiene un núcleo, pero tiene un electrón con carga positiva. Y cuando se encuentra con la materia, se hace pedazo. Imagínense que si la nave tenía energía de antimateria, que es la energía más grande para poder viajar a través del universo y hacer un hoyo de gusano, atravesar, digamos, el universo, acercarnos puntos del universo lejano y hacerlo cerca, la nave tenía que tener una energía extraordinaria. Y a lo mejor yo tuve que tomar precauciones para que el pueblo de Israel, ¿cierto?, no muriera. Y así Moisés, ¿cierto?, era el único que subía y veía cara a cara en la nave a Jehová. Vamos a leer esto. Aunque actualmente no se sabe exactamente la ubicación del monte de Sinaí, lo que está claro que corresponde a una de las montañas del primer tramo del trayecto que hicieron los hebreos entre Egipto y Canaán, pasando el Mar Rojo. En Éxodo 19, 11 en adelante dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Cierto? Esa nave que los iba guiando, esas dos naves, una atrás y una adelante, finalmente Dios le dice a Moisés, dice que se comunicaba con él, él era su ideólogo, su profeta, le dice: mira, dile al pueblo que ahora yo me voy a personar directamente con ellos, ellos me van a ver. Voy a estar en el monte Sinaí, voy a parar ahí en el monte Sinaí. Aunque ellos no entendían de nave, ni de tecnología, ni de nada, pero Jehová iba a bajar. Esa nube, esa nube, y detrás de la nube un resplandor, y al otro lado otra columna de luz. Eso se iba ahora a parar en la cumbre del monte Sinaí. Y Moisés iba a poder subir, y el pueblo estaba expectante. Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. ¿Te das cuenta? De que la nave tenía una tecnología, algunos dicen puede haber tenido un asunto atómico, una radiación. La cosa es que la tecnología de la nave podía producir muerte en las personas si las personas no tomaban ciertos resguardos, permisos. No subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Eso es lo que decía Jehová en el Éxodo 19, 1 11 en adelante. La alta tecnología de la nave, esto es un comentario, y el uso de un combustible peligroso para el ser humano, atómico, antimateria, no lo sé, obligó a Jehová a pedir a Moisés medidas de seguridad. En Éxodo 19, 20 al 21 dice lo siguiente: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés, porque llamó a la cumbre del monte y dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Ven? Comenzó la comunicación de ese ser llamado Moisés
que el que vio cara a cara a Jehová y que recibía cara a cara instrucciones del Dios Altísimo. Jehová dijo a Moisés, desciende, baja del monte, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea, Jehová quería que lo vieran, pero de lejos. Puso límites, así como cuando hay una carrera de autos, todo, para que no sea peligroso. Se puede ver. El pueblo me puede ver, dice Jehová, pero estos son los límites. De aquí para allá no traspasan, solamente tú puedes traspasar. De alguna forma Dios investió con alguna tecnología. Moisés que lo hizo en ese momento. Yo puedo explicar cómo pudo haber sido esto. ¿Por qué Moisés, siendo un humano como los otros, traspasaba los límites y no le pasaba nada? ¿Por qué no se moría? Todo tiene explicación en la palabra, porque Dios está tratando en este momento que ustedes entiendan esto, que ahora se está revelando muchos misterios que habían sido guardados para estos últimos tiempos, porque Dios no se los podía decir antes, no había los elementos para hacerlo. Y además Dios quiere que ustedes tengan los elementos para luchar contra la ciencia humana que está humillando a Dios, aparentemente, lógicamente, porque toda la gente está como haciendo una especie de... Hoy día hay un culto, así que el Dios de hoy día es la tecnología. Vemos, ¿cierto?, estos señores de las redes sociales, los dueños de las grandes industrias, cómo se han enaltecido porque tienen tecnología. O todo ser que tenga tecnología, los países que tienen tecnología, se sienten poderosos. Pero Dios tiene mucha más tecnología y la está mostrando acá. Otro tema que quiero tratar, yo en realidad escribí temas cortos para mostrar que Dios es un Dios tecnológico. Lleva por título El monte Sinaí temblaba cuando la nave de Jehová se posaba en las partes altas de esta montaña. Éxodo 19, Éxodo 19, 17 en adelante. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Había un campamento. Se acercaron al monte Sinaí. Había límites. Hasta aquí nomás. Aquí es lo más cerca que se pueden parar. Vamos a recibir a este ser extraordinario, a Dios, que ahora se nos ha presentado, el Dios de nuestros padres, de nuestros ancestros, que tantos hablaban, los viejos, los antiguos, que parecía un cuento y ahora resulta que es una verdad. Qué extraordinario, ¿cierto? Qué extraordinario todo el pueblo. Y nos ha sacado más encima de este problema de los egipcios, nos ha hecho libres. Y tenemos una tremenda fuerza con este Dios que tenemos. ¿Quién nos va a pegar? ¿Quién nos va a destruir si los enemigos huyen a 100 por hora? Imagínate, le voló las ruedas a los egipcios de los carros. ¿Me traéis la Biblia, Sandra? Por favor. Vamos, mi señora va a traer la Biblia, porque yo estaba leyendo mi escrito, tengo anotadas las citas, pero eso lo tenía en otra parte. Les voy a mostrar. ¿Cuál quieres ver? No, préstamela a mí, yo la... Éxodo, yo sé dónde... Exactamente. Permiso. Entonces, Éxodo. Esto sucede cuando van pasando el monte. Acá está. Perdón, no bajo. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Aquí está el asunto. Me parece que el 12. Dice, en el 20, Éxodo 14:20,
iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. O sea, cuando la nave que se ponía detrás del pueblo de Israel era tinieblas para los egipcios, pero era luz para los israelitas. O sea, los israelitas no podían, los egipcios no podían verla porque se producía una tiniebla para ellos, que era la nube que digo yo que las nubes las desarrollan muchas naves en el fenómeno ovni. Alumbraba Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquí está. Aconteció. Le voy a explicar cuando Jehová con armas intergalácticas, porque hablemos las cosas como son, no digamos cosas que no son. Aquí lo dice claramente. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos y contra los egipcios. O sea, del cielo, de arriba, simplemente le voló a los egipcios todas las ruedas de los carros. Usted se va a dar cuenta después que Israel bien poco lo que peleó. Lo extraordinario que Israel remataba al enemigo. Casi siempre era Jehová que con sus armas intergalácticas destruía al enemigo, lo dejaba casi muerto. Y Israel salía rematando más. Por eso que muchas veces dice, porque no ganamos nosotros la guerra, decían los israelitas, ¿cierto? Cuando empiezan a pecar, cuando ya pecan, dicen, porque nosotros no fuimos los que ganamos la guerra, sino tú con manos fuertes y poderosas, o sea, tu mano fuerte eran las armas que usaba Jehová, los ataques que hacía el enemigo. Extraordinario el fenómeno, ¿cierto? ¿Quién no cree así? ¿Quién no cree así? Qué extraordinario tiempo, ¿cierto? Que nosotros nunca lo vivimos, seguramente no lo viviremos. Tan solo el gran Armagedón. O sea, solo Armagedón, ¿cierto? Ahí lo verán ellos. Ahí lo verán, ¿cierto? Los judíos. Los judíos y muchos lo verán, digamos. Pero nosotros no lo vivimos, ese tiempo maravilloso, extraordinario, que no existe ahora. Perdón. El monte Sinaí temblaba cuando la nave de Jehová se posaba en las partes altas de la montaña. Éxodo 19 al 17 dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Te fijas? El mismo fenómeno de que Moisés creyó que era fuego, cuando ve la zarza. La nave tenía una tecnología, ¿cierto?, en la cual prendía luces, tiraba humo, medía un ruido terrible cuando estaba aterrizando ahí. Parecía un horno humeante y te parecían bocinas. Pero ellos no entendían eso y Moisés otra vez piensan que estaba frente a un fuego de la nave. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Ves? Esto lo escribió Moisés. Acuérdate que Moisés escribió los 4 libros de la Torá. Y dice Moisés otra vez lo mismo. Lo que él había entendido como fuego ahí en el monte Oreb, ahora lo entiende como fuego que en el monte Sinaí. Y el humo subía como el humo de un horno. O sea que había calor también. Y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, va a tener terror con la cuestión, obviamente.